Si aprovechamos hoy el tiempo, gracias a Dios por el frío. ¿Cuánto le dan gracias, Señor, por el frío? Aleluya. Creo que está nevando en toda la sierra. Así que, pero nosotros estamos bien acá, ¿no? ¿Estamos a gusto? ¿Sí o no, hermano? Se ve que algunos se ha quedado tomando mate, algunos se ha quedado, hay parte de la iglesia, no sé si es el frío, el fin de semana largo, o que ayer tuvimos también actividad y hubo hermanos que fueron para allá, pero estamos, hoy acá estamos los fieles, ¿amén? Gloria a Dios. Muy bien. Vamos, hermanos, a leer el texto base de la enseñanza en la que estamos hace algunas reuniones, varias ya. Le hemos titulado a esta parte del año, esta parte de este tiempo en la palabra, el mayor provecho de cada oportunidad, y este sería el mensaje número 10. Como siempre digo, los animo a escuchar, el que no lo haya escuchado, el que se haya perdido alguno, escucharlo en YouTube para poder seguir la línea de lo que el Señor nos viene hablando. Y no solamente que el Señor nos está hablando a través de esta enseñanza, sino que parece que cada predicación que escuchamos, el Señor nos está hablando acerca de la vida de David, de José. Y bueno, creo yo que el Espíritu Santo es el mismo y hay un mensaje que nos está transmitiendo como iglesia. Mi oración, y creo que el deseo del Señor, es que lo podamos agarrar y lo podamos poner en práctica, porque eso nos va a llevar a experimentar la gloria del Señor en nuestras vidas. Muy bien, leemos en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 18, lo leemos en las dos versiones, en la NTV y en la Reina Valera 1960, dice así: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios, saquen el mayor provecho de cada oportunidad. En estos días malos, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Y en la versión Reina Valera 1960 dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Señor, háblanos en esta noche. Toca nuestro corazón, Señor, que tu palabra produzca la fe necesaria, Señor, para poner en práctica, para llevar a la obra de nuestros días, Señor, de cada situación de nuestro vivir, Señor, que podamos poner en práctica la palabra que acabamos de leer, Señor. Queremos ser llenos de ti, Espíritu Santo, porque ahí hay sabiduría y tú nos conviertes, Señor, en aprovechadores de oportunidades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aprendimos de la vida de David y estamos, ayúdenme con el reloj, chicos, no se olviden, y ahora estamos aprendiendo características de otro aprovechador de oportunidades que fue José, nuestro querido José en la Biblia, que tanta enseñanza nos deja y que, hermanos queridos, podemos ver en él una tipología de Cristo, aunque José fue un hombre, ¿no? Fue
un hombre íntegro delante de Dios. Tuvo sus errores, tuvo sus defectos, pero fíjense que en la palabra tanto José como Daniel son los dos únicos ejemplos o historias que vemos en la Biblia en que no tuvieron una caída o un pecado así tan evidente. En el caso de David sí lo tuvo, en el caso de otros hombres de Dios también lo tuvieron, pero estos dos, tanto José como Daniel, han sido y siguen siendo un ejemplo para nosotros. Seguramente que hubo errores en ellos, los cometieron, por supuesto, nuestro mayor ejemplo y aquel que fue perfecto en nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad, hermanos? Amén. Pero José es un tipo, es una, digámoslo así, un ejemplo también para nosotros, un modelo también de un hombre de Dios, de una persona que sirvió al Señor y cumplió el propósito de Dios a pesar de todas las penurias que pasó y todas las dificultades que tuvo. Vimos muchas características acerca de él, su nombre, que significa que Dios multiplique. Vimos que fue un muchacho desde su adolescencia responsable, sabía sujetarse a sus hermanos, tenía una personalidad resistente, ¿no? Porque no se doblegó, no se quebró, incluso ante la traición y el maltrato de sus hermanos. A veces lo que más duele en la vida cuando los cercanos te traicionan o tenés inconvenientes porque te afecta mucho más. Aprendimos también que él estaba siempre listo para servir. Cuando el padre lo mandó a ver cómo estaban sus hermanos, a buscarlos, a tener noticias de él, él le dijo así: aquí estoy, listo para hacer esa caminata y buscar a sus hermanos que hacía tiempo que no los veían, que no volvían a casa. Aprendimos también que era un muchacho que los hermanos lo reconocían de lejos, tenía unas características y una peculiaridad como nosotros también podemos tenerla como siervos de Dios, como hijos de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una gracia especial que Dios nos ha dado, singular. Amén. Aprendimos también que el Señor estaba con José y en cada etapa de su vida, en cada episodio que nos relata la palabra, nos dice que la presencia de Dios estaba con él, a pesar de que pasó por situaciones muy injustas, pero es como que lo pasaba mal, se cometía contra él una injusticia, pero como Dios estaba con él, volvía a ser levantado, volvía a ser restaurado y al cabo de un tiempo el Señor lo levantaba otra vez y terminaba liderando. Aprendimos que era un buen administrador también, así que ahí nos tomamos el tiempo para enseñar lo que significa ser un buen administrador. Te animo a que puedas escuchar esa palabra. También pudimos ver que era un hombre temeroso de Dios y hemos orado en esta casa para que el temor de Dios sea gigante en nosotros. Amén. Porque el temor de Dios es el origen, es la raíz, es el principio de la sabiduría, de la inteligencia. Amén. ¿Cuántos acá quieren ser sabios e inteligentes en esta vida? Todo comienza con respetar a Dios, venerar al Señor, tener reverencia por todo lo que es santo, por su palabra, por las cosas que son consagradas para el Señor, temor delante del Señor. En la reunión, cuando adoramos a Dios, acá nosotros nos movemos con temor de Dios. Amén, hermanos. Hoy hemos cantado, por ejemplo, aquí cuidamos tu presencia. ¿Cómo se cuida la presencia de Dios, hermanos? ¿Cómo cuidamos su presencia? Honrándolo a Él, por supuesto, porque donde se le honra, Él se manifiesta y se muestra. Y después nosotros moviéndonos con temor, con reverencia. Amén. No movemos una silla así porque
Es una falta de respeto cuando el Señor se está moviendo. Amén. Le ministramos, le adoramos, levantamos nuestras manos. Eso es respetar, honrar la presencia del Señor. No estamos indiferentes, duros, apáticos, ¿no? Porque eso sería lo contrario a honrar al Señor. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Así que cuando estemos en la presencia del Señor y como iglesia estemos adorando, vos metete en el río del Señor. Si estamos todos aquí parados y saltando, no estés vos sentado así en otra, ¿no? Porque hay algo que el Espíritu está haciendo, hay algo que le estamos expresando al Señor. Amén. Y eso es honrar a Dios y, por supuesto, en nuestras casas, en la intimidad, aprendimos de cómo José fue un hombre temeroso de Dios cuando fue tentado con la mujer de Potifar y él enseguida dijo, no puedo cometer este gran pecado contra Dios. Huía de las tentaciones. Amén. Acá hay buenos huidores, tenemos que saber ser buenos huidores, hermano. Enseguida, lo vamos a decir bien en cordobés, rajemos, hermano. Amén. No nos hagamos los valientes nosotros. Si hay una debilidad que tenemos, si hay algo que nos tienta y nos apela a nuestra carne o a nuestra alma, enseguida huyamos de la tentación. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? No te hagas el valiente. No, yo voy a aguantar, me quedo acá en este ambiente. Total, esto ya lo superé. Cuidado, hermanos. Porque el que crea que esté bien, dijo el apóstol Pablo, no cuide que no caiga. Amén. Todos nosotros, hermano, aunque estemos firmes, aunque el Señor estemos comprometidos con el Señor, pero siempre tenemos que saber que somos carne, que somos humanos y que si nos dejamos estar y dejamos de depender del Señor, podemos caer. Amén. Eso nos tiene que ayudar, esa conciencia nos tiene que ayudar a buscar al Señor constantemente y mientras más lejos estemos nosotros de la línea del pecado, mejor. Amén. No camine por el borde del abismo. No, yo lo tengo, ya lo superé, entonces te vas acercando y le vas dando lugar a algunas cosas de tu vida en el nombre de Jesús. Mientras más lejos estés de aquellas cosas que vos ya sabes que son tu debilidad, que son las que te hacen tropezar, alejate lo más que puedas. El Señor seguía estando con él en todo momento. Aprendimos el domingo pasado acerca de que era un hombre de revelación. Y vimos a José en la cárcel cuando el copero y el panadero tuvieron un sueño. Es la primera vez que él interpreta sueños, porque anteriormente él le había contado los sueños a sus hermanos, los sueños de las espigas, una espiga que le representaba a él y las otras espigas se inclinaban ante él. Fueron los hermanos los que le dijeron, ¿acaso nosotros nos vamos a inclinar ante vos? ¿Eso es lo que querés decir? Y no, él le estaba contando el sueño solamente. Después le contó también a su papá y a la familia aquel sueño que tuvo de que los astros, la luna y el sol se iban a postrar ante él. Y ahí es Jacob, su papá, el que le dice, ¿acaso tu mamá y yo nos vamos a postrar delante de vos? ¿Qué estás hablando? Todos esos sueños generaron la envidia y el odio entre los hermanos. Ahora en la cárcel, en ese momento, es cuando el copero y el panadero del rey, lo vimos y lo aprendimos el domingo pasado, tuvieron esos sueños y él fue el que interpretó, José, reconociendo que Dios le estaba dando la capacidad, la sabiduría de discernir el significado de esos sueños y le dijo a uno, en 3 días serás repuesto a tu lugar. Ese fue el copero del rey que volvió, fue restaurado, fue liberado de la cárcel. Y al otro, al panadero, le dijo, en 3 días vas a morir ejecutado. Seguramente el panadero era culpable de algún conflicto, no lo aclara la Biblia, pero en esa duda Faraón los envió a los dos a la cárcel. Pero después se ve que se solucionó el conflicto, salió a la luz y el copero fue repuesto a su lugar, a su función, y el panadero terminó muriendo y siendo sacrificado.
Ahora, yo quiero que hoy podamos leer en la palabra y que podamos aprender algo más después de haber hecho este resumen de todo lo que estamos aprendiendo en estos días. Quiero que nos vayamos al capítulo 41 de Génesis. Acompáñenme ahí en la Biblia, los que han traído Biblia me pueden acompañar, si no lo seguimos en la pantalla. Pero ahora vamos a ver el momento en el que Faraón tiene estos sueños y necesita. Ahora es el gobernador, ahora es el hombre más poderoso de Egipto. Todavía José está en la cárcel. Ayer, los hermanos que pudieron estar ayer ahí en Sal Si Puedes, el pastor que compartió la palabra sin saber nada de lo que yo estaba hablando, tocó este pasaje del copero y el panadero del rey, ¿verdad? Y predicó acerca de eso y cómo fue olvidado José en la cárcel, pero después, en el momento oportuno, fue llamado por el faraón cuando estaba listo, cuando estaba preparado para cumplir definitivamente el propósito de Dios. Amén, hermanos. Así que venimos acá y leemos desde el versículo 1. ¿Están conmigo, hermanos? Díganme amén, me siguen en la palabra y aprendemos algo hoy que nos va a servir muchísimo para el resto de nuestra vida. Dice así: 2 años después el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño, el faraón se despertó. Después volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Esta vez vio 7 espigas llenas de granos, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Luego aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban resecas y marchitas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño. Aparentemente esto estaba siendo tan real para él. ¿Saben ustedes de esos sueños que uno parece que los estás viviendo, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que uno se levanta hasta cansado, ¿no? Que ha estado corriendo, ha estado, y cuando él se despierta se da cuenta que era un sueño porque lo estaba viviendo como una realidad. A la mañana siguiente el faraón estaba muy perturbado por los sueños. Entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto. Cuando el faraón les contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban. Finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Hoy he recordado mi falla, le dijo al faraón. Se da cuenta el copero de que había sido un error de su parte olvidarse de José, que le había interpretado 2 años antes. Iba a decir que si quieren saber lo que pasó ahí, que escuchen la prédica de ayer, pero creo que no se grabó la prédica de ayer. Pero cuánto el Señor nos habló anoche de cómo José fue olvidado. A pesar de haber interpretado, a pesar de tener revelación, se pasó 2 años más en la cárcel y nadie se acordaba de él. Pero siguió siendo fiel, permaneció. Amén. Ahora, en este momento, 2 años después, el copero, este funcionario del rey, dice: hoy me he acordado de mi falla. Le dijo al faraón: hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él lo había predicho.
Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado, atravesado con un poste. El faraón mandó a llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Aleluya. Ese fue el momento de que José fue liberado de la cárcel. Amén. El momento en el que alguien se acordó de él. Amén. Decirle al hermano que tenía al lado, el momento de la liberación llega. Amén. En el tiempo de Dios, en el momento de Dios, no estás olvidado, no estás postergado. Dios está cumpliendo su propósito en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Y las cosas pueden cambiar, aunque a veces pase tiempo, pero en un momento Dios puede transformar y nos puede sacar de la cárcel y llevarnos al trono en un instante. Porque lo llamaron de inmediato a José. Rápidamente tenía que asistir. Ese era el día en el que el faraón necesitaba una respuesta. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, se ve que estaba desarreglado, claro, estaba en la cárcel, ¿no? Así que estaba bastante dejado, desarreglado, pero se afeitó, se cambió de ropa y José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo: anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. Versículo 16. No está en mis manos, y tengo subrayado esta frase de José aquí en mi Biblia, porque José reconoce acá que no es cosa de él. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Los dones que el Señor nos ha dado, las capacidades sobrenaturales que nosotros tenemos, hermanos, no es por mérito propio, no es por un poder que nosotros manejemos, no está en nuestras manos. Amén. Sino que está en las manos del Señor y Él es el que puede obrar y Él es el que puede develar y traer revelación de las cosas extraordinarias del cielo. Amén. Como aprendimos el domingo pasado, a estos les dijo el Señor a los discípulos: a ustedes les he concedido el derecho de conocer los misterios del reino de los cielos. Amén. Nosotros como iglesia, hermanos, tenemos la capacidad de conocer los misterios del reino de los cielos. Podemos conocer porque Él nos revela, nos muestra, nos hace conocer su voluntad, sus propósitos. Amén. Nosotros podemos entender los tiempos que vienen por delante. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos esa revelación. ¿Cuántos me dicen amén? Y la revelación te saca de la cárcel. La revelación te saca de tus prisiones. Cuando algo se te hace luz en alguna área de la vida, salís de la opresión diabólica, de esa parte de tu vida, y viene una liberación. En el matrimonio, por ejemplo, se te revelan principios del reino de Dios que no los estabas aplicando y de repente los ves. ¡Wow! El Señor tiene que obrar acá en nuestro matrimonio. No podemos seguir tratándonos como nos tratamos. La Biblia nos enseña que el varón es cabeza, que la mujer tiene que ser tratada como un vaso más frágil, y esa honra, ese orden se revela en nuestras vidas. Nosotros que enseñamos tanto de esto, a veces aquí para nosotros es lo normal ya porque lo sabemos de años, pero la gente que no conoce al Señor, que no conoce su palabra, no tiene ese entendimiento. Cuando se le hace la luz, cuando viene la revelación y lo pone en práctica en su vida, viene una liberación. Amén. Y ese matrimonio que estaba condenado al divorcio ahora es restaurado y viene a ser una pareja que cumple el propósito de Dios, una familia sólida y firme. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Se entiende? En la economía, en los recursos, en la administración, en el ministerio, se nos revela y eso trae libertad. Conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Amén, hermanos. ¿Cuántos lo creen conmigo? José le dijo: no está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José. Pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Entonces el faraón le contó su sueño a José. En mi sueño le dijo: yo estaba de pie a la orilla del Nilo y vi 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vi 7 vacas flacas y raquíticas
con aspecto enfermizo que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas. Pero nadie lo hubiera creído, porque después seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes. Luego me desperté. En mi sueño también vi 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Después aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban infestadas, resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas. Les conté esos sueños a los magos, pero ninguno pudo decirme lo que significan. José respondió. Fíjense, rápidamente José interpretó. Y me da la impresión de que a medida de que el rey iba contando los sueños, él iba recibiendo. Se le iba decodificando lo que Dios había o quería hablar a través de esos sueños que eran tan simbólicos y tan significativos. Ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después y las 7 espigas resecas y marchitadas por el viento oriental representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Amén. Así que era inminente la llegada de esos 7 años de prosperidad, pero después esos otros 7 años de una gran miseria, escasez, hambruna, como lo describe aquí la palabra. Verso 33. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen 1/5 parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacenen bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Amén. Diga conmigo, ahorro. De eso se trataba. En los años buenos, no comerse todo el grano, sino generar graneros y guardar ahí para que cuando llegaran los años de las vacas flacas, como nosotros lo decimos como un dicho popular, pero viene de este pasaje. Versículo 37. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, y miren esta pregunta, hermanos, qué preciosa, qué tremendo. Miren lo que dice acá la palabra. Palabra del faraón, el rey de toda la tierra de Egipto, el hombre más poderoso, en la autoridad más alta en ese momento en el planeta Tierra. Dice así: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Me impacta, hermano, lo que dijo Faraón. Le dice a sus funcionarios, a toda la corte que estaba allí, le dice: ¿a dónde vamos a encontrar a un hombre como José? Y la característica que él da y lo que él detectó en José es que claramente este muchacho estaba lleno del Espíritu de Dios. Amén.
claramente, me gusta ese claramente, porque es evidente, no hay duda. No hay manera de equivocarnos en esto, porque este jovencito, este joven, recordemos que tenía 30 años José a esa altura, porque fue en el momento donde él fue, donde ascendió a ese lugar de autoridad. Desde los 17 años hasta los 30 fue el proceso. 17 años fue vendido por sus hermanos, un adolescente, ahora se encontraba ya con 30, había pasado todo un proceso, pero todavía seguía siendo evidente que el Espíritu de Dios estaba con él. Y no solamente estaba con él, sino que él estaba lleno del Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué acabamos de leer, hermanos, en el versículo base de esta palabra en Efesios? ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo ahí? ¿Qué es lo que nos expresa la palabra ahí? No os embriaguéis con vino, ¿verdad? Sino, antes bien, o en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu de Dios. Amén. José lo entendió. Y José estaba siendo lleno del Espíritu de Dios cada día. Y eso, hermanos queridos, te hace un hombre, una mujer aprovechador de oportunidades, aprovechadora de oportunidades. Amén. Te saca de la cárcel, te saca de la esclavitud. Nos abre un camino. Nos permite a nosotros crecer en el propósito y en la voluntad de Dios. ¿A dónde encontraremos un hombre, dijo Faraón, que tan claramente esté lleno del Espíritu de Dios? Así que el Faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El Faraón dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el Faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad. Y donde quiera que iba José, se gritaba la orden. ¿Qué se gritaba? Arrodíllense. Amén. Se empezaban a cumplir los sueños que José había tenido de pequeño, en su adolescencia. Amén. Y la gente de Egipto en este momento, el lugar donde él entró como esclavo, hermano, entró en el rango más bajo, despreciado, maltratado, con injusticia, acusado falsamente. Sin embargo, ahora, cuando él aparecía, por donde él pasaba, se oía la voz de mando: arrodíllense. Amén. Hermanos, la gente que es fiel a Dios, las personas que somos fieles al Señor, hermanos queridos, Dios se encarga de exaltarnos. Dios se encarga de levantarnos. Amén. Aunque haya muchos que critiquen, aunque haya muchos que hablen injustamente, digan lo que digan de vos, sé fiel al Señor, manténete firme en el propósito de Dios, seguí honrando al Señor. Amén. Y el Señor te levantará a su tiempo, el Señor te levantará. Amén. A veces hay que pasar por tiempo de cárcel, hay que pasar por el tiempo del pozo, hay que pasar por el tiempo de las tentaciones, momentos difíciles que vivimos, pero seamos fieles al Señor y el Señor se encargará de levantarnos y ponernos en el lugar que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo: yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Amén. Nadie se moverá de acá sin que José lo autorice. Eso es autoridad, ¿no? Eso es exaltación, ¿sí o no, hermanos? Amén. El que sabe estar bajo autoridad recibe autoridad. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Puede decirlo conmigo? Solo el que está bajo autoridad recibe autoridad.
Hay gente que no se sujeta a nadie, hay gente que es rebelde y después quiere que le hagan caso, quiere tener autoridad. No hay autoridad. Amén. El rebelde sin causa anda solo por la vida, un llanero solitario, nadie lo sigue, nadie se le sujeta. Ahora, cuando vos sabes estar bajo autoridad y honrar, entonces esa honra viene. Dios honra a los que le honran. Amén, amados. Y lo vemos en la vida de este muchacho en todo momento. Ahora, quiero volver a este versículo 37, que tanto me llamó la atención, esa pregunta del faraón, que dice, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Porque saben que hace unos días estaba orando, hermanos, una experiencia que tuve con el Señor. Empecé a hablarle al Espíritu Santo. Y la verdad que no muchas veces lo hago. Siempre nos dirigimos al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, y hablamos con Dios. Y cuando uno ora, a veces con el mismo Señor Jesucristo, digo, Señor, vos yo me siento identificado con vos porque vos caminaste en esta tierra, vos padeciste, vos enseñaste. A veces cuando tengo que orar por alguna predicación que tengo que dar, o en el momento digo, Señor, vos predicaste a las multitudes, vos le hablaste a la gente, dame esa gracia, dame esa sabiduría, y uno ora, ¿no? Y al Espíritu Santo en muchas ocasiones oro por su llenura, por supuesto, busco que me guíe, pero una mañana de esta empecé a hablar con el Espíritu de Dios como si fuese un amigo. No me ha pasado en varias ocasiones, pero en particular en estos días. Entonces empecé a contarle un poquito mis dificultades, mis problemas. Mira, tengo este desafío, Espíritu Santo, ¿cómo hago con esto? Tú eres el que me guía a toda verdad. ¿Qué decisión tengo que tomar? Dame fuerza. Estaba ahí orando. Y en un momento empecé a honrar al Espíritu Santo. Empecé a decirle, tú eres mi maestro, porque la palabra nos enseña que el Espíritu Santo es el paracleto, eso significa nuestro tutor, ¿no? Tiene la figura de una autoridad nuestra en el colegio, tiene esa figura, ¿no? Ese ejemplo en la palabra, como si Él fuese un maestro para nosotros, ¿no? Como un tutor de la escuela, como si fuese el que nos guía en la enseñanza. Y Él está con nosotros en todo momento. Amén, hermanos. El Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros y es nuestro maestro, nuestro ayo. Así que yo le estaba diciendo, enséñame, porque vos sos mi tutor, sos mi ayo, sos mi maestro. Sos el que me enseña, mi guía, ayúdame. De hecho, uno de los títulos del Espíritu Santo es el ayudador de los hermanos, ¿no? Así que Él está acá para ayudarnos a nosotros. Amén. Entonces estaba así y de repente siento que el mismo Espíritu Santo de Dios me lleva mi enfoque a Jesucristo. Y entonces empiezo a honrar al Señor Jesucristo. Pero le empiezo a hablar al Señor como Rey, porque Él es nuestro Rey, Él es el Rey de Reyes. Entonces al Espíritu Santo yo le estaba diciendo, mi maestro, vos tenés una autoridad sobre mí en ese orden. Pero cuando empecé a dirigirme a Jesús, empecé a hablar de su reinado, de su gobierno, de su autoridad. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Príncipe de paz, dice la palabra. Tú eres mi modelo, tú eres mi ejemplo, tú eres mi Señor, el señorío de Cristo, lo quiero sobre mi vida. Y empecé a orar a Jesús. Y después, obviamente, sentí que el Señor Jesús, después de un ratito, me llevaba a alabar y adorar al Padre, ¿no? Así que vi claramente la figura de nuestro ayo, nuestro tutor, el Espíritu Santo, nuestro Rey, Señor Jesucristo, y nuestro Padre, Dios. Amén. Y empecé a hablarle al Señor así, tú eres mi papá, tú eres mi Padre, Abba Padre, yo vengo a vos y vos me abrazás, vos me fortalecés mi personalidad, vengo a vos y me siento seguro porque sos mi Padre. He sido engendrado en ti, y esa era mi oración, ¿no? En ese momento. Y después de un ratito de estar adorando así, la verdad que
fue un momento hermoso exaltando la Trinidad de Dios. Pude ver esa unidad entre ellos y cómo se congeniaban para fortalecerme a mí en distintas áreas o de distintas maneras en mi vida. Y de repente siento la voz del Espíritu Santo que me dijo, pues yo en un momento estaba diciendo, llename Espíritu Santo, llename, y hablaba con el Padre. Y siento la voz del Espíritu Santo que me dice, mi llenura, Marcos, tiene que ver con el carácter de Cristo formado en vos. Vos me estás pidiendo la llenura. Y es verdad, yo puedo llenarte y podés tener una experiencia y podés tener una sensación y algo que pase, el hablar en lenguas y temblar o una experiencia de ese sentido. Dios lo hace, claro. Y el Espíritu nos llena y a veces se evidencia de esa manera. Pero Él me hablaba y me decía, la mayor evidencia de que yo te estoy llenando es el carácter de Cristo en vos. Amén. Las características de Jesús en vos. Entonces empecé a relacionarlo y pensando en esta experiencia que tuve tan sencilla, pero que para mí fue reveladora, empecé a pensar en José y en las palabras que estoy enseñando y en lo que estoy leyendo. Y cuando llego a este pasaje, a este versículo, donde dice que José era evidente y era notorio que era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Entonces entendí que la diferencia José la hacía porque tenía carácter. El carácter. Por eso es un tipo de Cristo. Por eso es un ejemplo y es una tipología de nuestro Señor Jesucristo que soportó la prueba, se mantuvo firme, fiel al propósito de Dios. Y de la misma manera José manifestó el carácter de Dios. Y Faraón, que era el hombre más poderoso de la tierra, mira si no tenía sabios a su alrededor o gente elocuente o gente que sobresalía, los tenía todos ahí en su séquito. Y él dice, no hay otro como este, porque está lleno del Espíritu de Dios. Este tiene un carácter diferente. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué tal que la gente diga de nosotros eso? ¿Qué te parece? Que el mundo, Egipto, ¿no? Que la gente diga esta mujer es diferente. Se nota que está llena del Espíritu de Dios. Se nota que Dios está con ella. Se nota con este jovencito, este muchacho, mira cómo van todos y mira se nota que tiene el carácter de Cristo. Es algo distinto, algo diferente hay en él. Amén. La sabiduría de Dios y la inteligencia, como también lo dice la palabra, se notaba en José. Amén, hermanos. ¿Puedes decir conmigo carácter de Cristo? La llenura del Espíritu de Dios. Y quiero en estos últimos minutos hablarte acerca de esto. Porque a veces entendemos la llenura y gloria a Dios porque nos vamos enseguida cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, hablamos de esa, cuando Él nos completa, enseguida nos vamos a una experiencia, a un éxtasis, a algo sobrenatural en ese sentido, llorar, temblar, caernos y entonces el Espíritu Santo nos llenó. Yo quiero decirles, hermanos, que eso es real y eso pasa, pero no siempre pasa así. Porque el Espíritu de Dios trabaja en nosotros y Él va formando. Y si nosotros le damos lugar y si nos rendimos y nos entregamos a Él y buscamos su voluntad y le damos lugar en nuestra vida, el mismo Señor Jesús dijo que Él es como una fuente de agua viva que corre para vida eterna. Ese río empieza a fluir y empieza a transformar nuestro carácter. Empieza a cambiar nuestras características internas. El carácter del hombre, hermanos, es como el esqueleto en el ser humano, es lo que lo sostiene. Amén. Un cuerpo sin esqueleto. Si yo no tuviera esqueleto, aunque no lo crean, tengo esqueleto, hermano. No se nota, ¿no? Pero aquí está. Y esto es lo que me sostiene.
Si no, sería ahí una carne flácida ahí en el suelo, tirada. Ahora el esqueleto te sostiene. Amén. Ese es el carácter del hombre. La llenura del Espíritu Santo es el estado espiritual donde el creyente se rinde al control divino para ser fortalecido, guiado, capacitado en el propósito de Dios. Lejos de una emoción pasajera, es un mandato constante para vivir una vida fructífera. ¿Alguien acá quiere vivir una vida fructífera? Amén. Reflejando el carácter de Cristo. Eso le pasó a José. Se veía a Dios en su vida y no estaba predicando. En algún momento habló acá, solamente le dijo al faraón, Dios puede revelar los sueños. Pero después él interpretó lo que Faraón le contaba y Faraón percibió, seguramente, y déjenme imaginármelo de esta manera, el ambiente cambió en ese lugar, porque donde hay alguien que se acerca y está lleno del Espíritu de Dios, cambia el ambiente, ¿sí o no, hermanos? Algo distinto empieza a pasar, la gente empieza a percibir otra cosa. Hay una calidez, hay un mover del Espíritu de Dios en el lugar. Nosotros podemos reflejar el carácter de Cristo. Alguien lleno del Espíritu de Dios manifiesta el carácter de Cristo. El carácter, según la psicología, es el conjunto de rasgos y comportamientos y reacciones que definen la forma de ser y de actuar de una persona. Te lo repito, el carácter es el conjunto de rasgos, comportamientos y reacciones que definen la forma de ser y de actuar de una persona. Amén. Alguien lleno del Espíritu de Dios, hermanos queridos, tendrá los rasgos de Cristo. Alguien lleno del Espíritu de Dios tendrá el comportamiento de Cristo, tendrá las reacciones de Cristo, la forma de ser de Cristo, la forma de actuar de Cristo. Amén. Será un cristiano, un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Amén. Se ve a Cristo en la vida de esta persona. Está lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu de Dios produce el carácter de nuestro Señor en cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora fíjense, vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Gálatas 5, 22, 23. Y miremos lo que dice acá la palabra. Lo sabemos casi de memoria, algunos. Dice, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, o sea, este es el carácter. Estos son los rasgos, este es el comportamiento, esta es lo que produce el Espíritu de Dios cuando llena nuestras vidas y eso desborda, entonces se empieza a ver en nosotros este tipo de fruto. ¿Cuáles son? Amor, ¿qué más? Alegría, ¿qué más? Paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Y no se queda ahí, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas, contra esos comportamientos, esos frutos. Amén, hermanos. Carácter de Cristo, decid conmigo, carácter de Cristo. Esto es lo que el Espíritu Santo en esta noche quiere hablarnos. Esto es lo que el Señor quiere decirnos, hermanos. Él quiere producir en vos el carácter de Cristo. Él quiere una iglesia que tenga estos rasgos, estas características. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuál fue la primera de ellas que vimos? ¿Qué dice la palabra? Amor. ¿Puedo decir conmigo amor? Amor es la primera cualidad del carácter de Cristo. No es casualidad que la Biblia la nombre en primer término. Amor. Nosotros los hijos de Dios, los creyentes, la iglesia del Señor, lo primero que debemos manifestar es amor. Porque Dios es amor.
Y si Él está llenando nuestras vidas, y si Él está en el trono de nuestro corazón, y si Él es el Señor de nuestras vidas, y si el Espíritu de Dios nos está guiando, hermano, lo que va a salir de nosotros es amor. No habrá lugar para el odio. No habrá lugar para el rencor. No podemos aborrecer a alguien. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuántas veces, hermanos queridos, en la iglesia, hermanos que odian a una persona, hermanos que no pueden perdonar a otro, hermanos en la iglesia que están peleados y no soportan a otro hermano en Cristo? Algo tiene que ser corregido en nuestro interior. ¿Cuántos me dicen amén acá? Amén, hermano. Si no me puede decir amén, diga ay por lo menos. Amén. Porque cuántas veces nosotros no se ve manifestado el amor del Señor hacia los demás. Amén. Eso tiene que brotar en nosotros, eso es el fruto, el primero. Alguien que está siendo lleno del Espíritu Santo inevitablemente ama a la gente, ama, abraza, bendice, ayuda. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Te saca el Señor del individualismo y te mete en el río de su amor. Amén. San Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Mira lo que dice acá la palabra. Palabra del Señor Jesús. ¿Lo leemos juntos? Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ¿Cuál fue? Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Jesús era el que estaba hablando, o sea, el carácter de Cristo. ¿Cuál era el rasgo del Señor Jesucristo? ¿Cuál era la cualidad de Él? Que Él les dice, tienen que amarse como yo los he amado. O sea, yo se los estoy mostrando. No se los estoy predicando, diciéndoselo nomás. Jesús era haciendo y diciendo. Amén. Y enseñaba con el ejemplo. Este es el nuevo mandamiento que les dejo. Este es el mandamiento de Cristo, ¿verdad? Ámense los unos a los otros, tal como yo os he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. No hay otra manera, hermanos, de que la gente sepa que nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, que no sea amándonos los unos a los otros. Si el mundo ve que nos peleamos, que hay competencia entre nosotros, que nos criticamos, que nos sacamos el cuero, que no van a creer. Esto es igual. ¿Por qué a veces, tantas veces, hermanos queridos, la iglesia ha sido menospreciada? Porque a veces no estamos en el Espíritu o no estamos siendo llenos del Espíritu. Entonces la gente ve y dice, madre mía, si esto parece una bolsa de gatos ahí, están adentro, están juntos pero peleándose uno con otro, no se hablan, no se saludan, ¿no? Quiero, hermanos queridos, que en este año, en esta casa, Restauración y Vida, y Dios sabe, hermano, cuando estoy predicando esto, es a mí el primero que me estoy predicando, pero nosotros tenemos que cambiar como casa espiritual. ¿Cuántos me dicen amén? Nosotros tenemos que amar al prójimo, tenemos que amarnos entre nosotros y amar también a los que vienen, a los que se acercan, porque es la manera en la que van a ver algo diferente. Si no, será igual que afuera. Se vuelve religioso cuando alguien viene, escucha una palabra y después sigue viviendo como si nada. Ahora, cuando el Espíritu empieza a llenar, lo primero que brota de nuestros corazones es amor. Amén. Y se nota. Y te dan ganas. De hecho, la Biblia lo describe como el primer amor, ¿no? Y no debemos perder ese primer amor. Pero es así cuando alguien conoce a Cristo, quiere predicarle a todo el mundo, quiere hablarle a todo el mundo, quiere abrazar a todo el mundo, ¿sí o no? Está enamorado de la vida. El amor de Dios tiene que fluir entre nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Preocupándonos los unos por los otros. En el nombre de Jesús, algo se tiene que romper
con la indiferencia que tenemos con nuestros hermanos. Algo tiene que cambiar, a veces con la singularidad o como la independencia que tenemos unos de otros, porque somos un cuerpo en Cristo. Amén, hermanos. Y nos necesitamos los unos a los otros. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos con el mundo. El mundo es egoísta, es individualista. Nosotros somos corporativos, somos un cuerpo. Amén. Y nos necesitamos los unos a los otros. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Por qué no te acercas a algún hermano ahí y le decís, te amo, hermano, te amo en Cristo Jesús? En Cristo Jesús, claro que sí. Es el carácter de Cristo en nosotros, amén. Amén. Nos amamos los unos a los otros. No hay en la iglesia lugar para el odio, porque no hay lugar para Satanás, el diablo acá, amén. Fíjate que el mismo capítulo de Gálatas, en los versículos anteriores habla de las obras de la carne, por eso dice, en cambio, el fruto del Espíritu, porque viene hablando de las obras de la carne, las obras pecaminosas del hombre, y ahí es donde habla de pleitos, contiendas, divisiones, ¿sí? En cambio, la llenura del Espíritu de Dios produce el carácter de Cristo en nosotros. Y el Señor Jesús nos dice, ámense como yo los he amado. Amén. Tenemos que estar dispuestos incluso a dar la vida por nuestro hermano. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Qué te parece si llegamos nosotros, si rompemos la barrera y avanzamos a ese nivel de compromiso los unos con los otros? ¿Sabes qué? Mucho cambiaría la vida de nuestro ministerio, de nuestra congregación. Amén, hermanos. Estaríamos pendientes los unos de los otros, del que viene con necesidad. No estaríamos demandando, porque el amor es dar, ¿no? El que ama, da. No está centrado en él mismo, no está esperando recibir, ¿no? Sino que él da a los demás. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere y busca de nosotros. Amén. La segunda columna del carácter de Cristo es el gozo, es la alegría. Amén. ¿Lo dice así la palabra? Gálatas dice amor, alegría, dice la nueva traducción viviente. La Reina Valera habla del gozo del Señor. Que Nehemías, el libro de Nehemías, dice que es nuestra fortaleza, el gozo del Señor. La alegría que viene de Dios es nuestra fortaleza. Amén. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Número 2, decid conmigo, número 2. Gozo es la segunda característica más evidente en la vida de un cristiano. Gozo, alegría. Amén. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, ¿no? Cantábamos cuando yo era chico esa canción y la cantábamos con una alegría impresionante. ¿Era de los niños esa canción o era de toda la iglesia? Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Y al llegar el domingo me sigo gozando porque tengo a Cristo que me da el amor, ¿no? Así era. Cada vez que canto una canción la miro a mi hermana, ¿no? Pero era así, ¿sí o no, hermano? Esa la tenemos que volver a cantar, ¿o no? Porque a veces estamos los creyentes acá, nos gozamos el domingo, estamos, aleluya, bueno, hay reuniones y reuniones, ¿no? Pero estamos ahí con gozo, con alegría, y después llega el lunes, ¿no? Nos venimos abajo, nos agarra otra vez la depre, otra vez la queja, otra vez, ¿no? Y otra vez entramos, es como que salimos de acá y volvemos a lo mismo de antes. Hermano, el fruto del Espíritu. Fíjate, es la segunda característica más importante en un hijo de Dios. ¿Cuál es? Hola, Joana. ¿Cómo anda? Aleluya. ¿Ah? ¿Cómo está, hermano? Contento, alegre. ¿Ah? En victoria. Amén, hermano. Tiene que ser así. Ahora no tiene que ser falso, no tiene que ser algo impostado, no, tiene que ser, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿sí o no, hermanos? Amén.
que produce gozo en nosotros, aunque haya venido la suegra a comer a la casa, no importa, estoy en victoria. Amén. Aleluya. Aleluya que mi suegra no viene nunca. Amén. Está lejísimo. Ya quisiera yo que venga, le he insistido, soy el yerno que más le ha insistido a la suegra que venga a la casa, ¿no? Pero no logramos que cruce el charco. Tenemos que ir nosotros, ¿no? Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma tiene que ir a la montaña. Siempre vamos nosotros para allá. Pero, hermano, pase lo que pase, que nada te quite el gozo. Amén. Porque eres salvo en Cristo Jesús. El Señor te perdonó los pecados, te libró de la muerte eterna, no vas al infierno, vas al cielo. ¿Qué importa si se rompió el auto, hermano? Amén. ¿Qué importa si la heladera está como está? No importa. Si la cuenta está en rojo, vamos a orar al Señor para que supla. Amén. Y vamos a trabajar y vamos a ser buenos administradores también, por supuesto. Pero no te deprimas. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos cristianos hoy en día depresivos? En el nombre de Jesús tenemos que levantarnos, hermano, y decirle al Espíritu Santo: llename, 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 Espíritu de Dios, necesito tu gozo. Amén. El apóstol Pablo nos exhorta: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Ya les enseñé en otro momento, eso significa hay que mover el gozo, hermano, hay que removerlo. ¿Cuántas veces a mí me viene la tristeza y la veo subir, la veo y digo, fuera en el nombre de Jesús? Pongo una alabanza, ¿no? Pongo Juan Luis Guerra en el auto. ¿O no? Pongo las avispas, pongo, no sé, a veces hasta la bilirrubina he puesto. Que no le escribió cuando era cristiano, pero ahora es cristiano y digo, me suba la bilirrubina. Pero que no me baje, que no me deprima. ¿Sí o no? Amén, hermanos. Y empiezo a alabar al Señor o pongo canciones antiguas. Por ahí he encontrado algunas en YouTube de cuartetos cristianos, de coritos, de antiguos, ¿no? Y bien cuarteteros, ¿no? Bien con el acordeón y el tunga, y por ahí, no te digo todos los días, porque no todos los días no, pero de vez en cuando me mando ahí en el auto, ¿no? Dice, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, sucede, y voy yo solo ahí en el auto. Te alabo, Señor. Amén. Vi al diablo desgraciado que viene con una, con otra, noticias, cosas, ¿no? Y cambia, ¿sí o no, hermano? Cambia el ambiente. Ahora lo tenemos que hacer nosotros y el Espíritu de Dios que mora en nosotros tiene que ser una característica. Amén, hermano. ¿Cuántos me dicen amén? Que no venga alguien y te pregunte, ¿cómo andás, hermano? Si te cuento, no pego una, no me sale una y empezamos el pesimismo, ¿no? Entramos en la misma del mundo, hermanos, y nos agarra el bajón. Y no hay peor enemigo para la fe que la tristeza, la amargura. Nos lleva a la incredulidad, nada puede suceder, ¿qué va a cambiar? Nada va a cambiar y entramos en una, así, hermano, en una bajada que nos lleva al abismo. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Amén. Aleluya. Alegría, alegría. Amén. Mira, te dejo esto último porque tengo acá todos los frutos del Espíritu, pero ya se me ha ido el tiempo. Y vamos a dejarlo acá en alegría porque hoy vamos a terminar en gozo. Amén. Se vaya el frío en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? El frío de afuera y el frío de adentro en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Y el gozo del Señor nos invada. Eso es alegría, eso es calidez, eso entra un calor, hermano, adentro de uno que nada nos puede parar. Usted sabe que al enemigo, ¿qué daño le hacemos al enemigo? Cuando nos quiere tirar abajo y nosotros seguimos ahí. Aleluya. Te levantás a la mañana, te alabo, Señor. No tengo un peso, Señor, pero te alabo igual. Porque estoy respirando, tengo un techo, tengo una estufa que me va con una sola vela, me va de la estufa, pero no importa, Señor. Aquí estoy. Amén. Me gozo en ti. Tengo mi esposa, tengo mis hijos. ¿Qué más puedo pedir? Amén. Tengo vida.
Tenemos propósito. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Y el disfrutar de la vida, deleítate en el Señor, dice el Salmo 37:4, ¿verdad? Deleítate en el Señor. ¿Y qué pasará? Él te va a conceder los anhelos de tu corazón, todo lo que te falte, Dios lo va a suplir. Pero si te bajoneas, si estás, oh, Señor, ¿yo para cuándo? Todos tienen, yo no tengo, queja, chao. Nos venimos abajo. Amén. Regocijémonos en el nombre de Jesús. Y al Señor le alegra. Y Dios es un Dios alegre. El libro de Sofonía lo dice, ¿no? Que Dios es un Dios alegre. Pero yo tomé acá un ejemplo de Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 21. Lucas 10, 21 dice así: cuando el Señor Jesús envió a los 70 a las aldeas y después volvieron los discípulos, y dice que venían y le contaron a Jesús y le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Era la primera vez que los discípulos oraban en el nombre de Jesús y los endemoniados eran liberados. Así que pasaron milagros, sanidades, y volvieron a Jesús porque Jesús los envió solo. Siempre Jesús hizo los milagros, pero en esta ocasión los empezó a mandar solos porque el Señor ya se iba y ellos iban a tener que seguir el camino. Así que cuando vuelven y le cuentan al Señor y le dicen: Señor, en tu nombre los demonios salían fuera, y estaban felices. Y dice así la palabra: en esa misma ocasión Jesús, lleno del gozo, ¿de quién? Lleno del gozo del Espíritu Santo, ¿no? Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelársela, ¿te das cuenta? Revelación a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. Amén. Me parece a mí y me imagino, déjeme imaginarme. Bueno, la serie de Chosen nos ha ayudado a desmitificar mucho la imagen de Jesús, ¿no es cierto? Y nos ha mostrado a un Jesús más humano y que compartía con los discípulos, un Jesús que se cansaba, pero que también se reía con ellos y que tenía sentido del humor. Pero en esta ocasión, en la palabra, me gusta porque dice que el Señor, cuando escuchó lo que le decían los discípulos, Él empezó a ser lleno del gozo del Espíritu. El Espíritu Santo empezó a moverse en Él y se alegró y se gozó con los discípulos que venían como niños, ¿no? Diciendo: podemos hacer las cosas que vos haces también, podemos hacer los milagros, los demonios se nos sujetan en tu nombre, Señor. Aleluya, qué gozo, ¿verdad? El Señor dice: wow, estos son como niños, son mis discípulos y están dando los primeros pasos. Me lo imagino al Señor como cuando tu hijito caminó, dio los primeros pasos. ¿Se acuerdan los papás acá? ¿Qué fiesta hacemos en la casa, no? Cuando se largó, ¿no? Y nos gozamos, nos alegramos, lo grabamos, lo filmamos. El Señor se goza porque Dios es un Dios alegre. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios provoca gozo en nosotros. Es la segunda característica más evidente en nuestro Señor Jesucristo. Y es la segunda, o el segundo rasgo que tiene que ser más notorio en la vida de un cristiano. Amén. El gozo del Señor. Quiero que nos pongamos de pie en el nombre de Jesús. Porque me da la impresión, hermanos queridos, quizás Maxi podemos cantar alguna canción que nos llene el Espíritu Santo. Después terminamos con gozo, con alegría. Pero vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos llene. Hay algunos acá que necesitan la llenura del Espíritu de Dios. No apaguemos las luces, hermanos, dejémoslo así y vamos a pedirle al Espíritu de Dios. Porque cuando Él nos llena, se empiezan a ver en nosotros esas particularidades que había en la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona está llena, está desbordada por el Espíritu de Dios, se empieza a notar, se empieza a ver a Cristo en su mirada, en su forma de hablar, en su forma de responder, en el interesarse por los demás, en la fe, porque ya orás de otra manera. Cuando hay un problema, lo primero que hacer no es ir a hablar con alguien, no, lo primero que hacer es orar.
resistir al diablo, la vida empieza a cambiar radicalmente. Carácter de Cristo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y esas dos primeras columnas son 9 las características esenciales del carácter de Cristo, de la estructura de nuestro Rey. Ahora estas dos fundamentales, primarias, en el nombre de Jesús, fórmala en nosotros, Espíritu de Dios. Fórmala en nosotros. Puedes pedírselo al Espíritu de Dios. Tu amor, Señor, fluye a través de mi vida. Yo te lo pido, Señor, como pastor lo necesito. Que tu amor fluya, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea evidente, Señor, que sea notorio, Señor, en cada uno de nosotros, que nos amamos los unos a los otros como el ejemplo que vos nos dejaste, como el camino que vos transitaste, los pasos, Señor, que queremos seguir, de tus pisadas, Señor, de tu huella. Dios mío, tú eres amor y tú nos amaste, Señor, de tal manera, Señor, que hoy nosotros queremos, Señor, líbranos, Espíritu Santo. Rompe entre nosotros pleitos, rompe entre nosotros envidias, divisiones, competencia. Rómpela, Espíritu Santo de Dios. Tú eres el único que puedes anular, puedes cancelar eso que surge de nosotros, Señor. Son las obras de la carne, los celos, ese egoísmo, Señor, quítalo de nosotros. El mundo funciona así, pero la iglesia, hermanos queridos, vamos a contramano del sistema de este mundo. Nosotros amamos incluso a los que nos odian, incluso a los que nos maldicen. Los amamos. A los hermanos los amamos, Señor. Entre nosotros nos amamos, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, fluye y genera los lazos indestructibles, Señor. Oh, Dios mío, se fortalezcan las coyunturas de la iglesia, los ligamentos, Señor. Fortalece este cuerpo, Señor. Te pertenece a ti, Dios mío. Ahora trae fortaleza a la iglesia, en el nombre de Jesús. Y únenos mucho más. Aún con aquellos hermanos que quizás no tenemos mucha relación, que no nos hemos hablado, no los conocemos mucho. En este tiempo, te lo digo, iglesia amada, proféticamente vamos a empezar a relacionarnos de otra manera, de otra forma. El Señor nos lleva a otra dimensión, a otro lugar. El Señor nos lleva, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, a otro nivel, en el carácter de Cristo formado en la iglesia. Santo, santo, santo eres, Señor. Este es mi mandamiento. Un mandamiento nuevo os dejo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Oh, Espíritu de Dios, hazlo, Señor. Hazlo en mí, hazlo en nosotros, Señor. Hazlo, Espíritu de Dios. Clamamos a ti. Llénanos, Señor. Esa unidad, esa relación, ese amalgamiento entre los hermanos, entre los miembros del cuerpo de Cristo. Eso traerá gozo, traerá alegría, trae gozo, trae contentamiento. No estás solo, hermano querido, no estás sola, hermana querida. Sos parte de un cuerpo, hay un sentido de pertenencia a la iglesia de Cristo. Esta casa, restauración y vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Llénanos, Espíritu de Dios.